Muy buenas, ¿cómo estás? Soy Miki Moreno, soy profesor de percusión en la Escuela de Música de Bocema. Y bueno, seguimos adelante en este canal que tenemos con un montón de propuestas culturales de las actividades que hay en el municipio. Fenomenal poder contaros cosas a través de este medio, que muchas veces complementan lo que hacemos habitualmente en las clases. Por ejemplo, en mi caso, llegamos y en las clases tanto de percusión que doy como de batucada, lo que tenemos son ganas de tocar. Y es verdad que nos vemos un día a la semana y apetece tocar, y hay otras cosas que estaría muy bien ver o contar y no siempre da tiempo. Bueno, pues esta es una vía estupenda de complementarlo. En el vídeo anterior os contaba por qué para mí es tan importante la percusión, en mi vida concretamente, yo puedo hablar de lo que conozco, y por qué también observo que a mucha gente, por lo que me cuentan, le es útil para desarrollar distintos tipos de habilidades, ¿no? Y como una actividad que hacemos por disfrute, con el tiempo observamos que nos aporta beneficios, ¿no? Además de los beneficios que pueda tener ya a nivel neurológico, ¿no? De todo lo que se activa, de hacer un trabajo enfocado y de movimiento, de cuerpo, de coordinación y demás, hay otra serie de beneficios asociados que vale la pena mencionar. Por ejemplo, lo que lleva a tocar en grupo. Tocar en grupo, pues al final es una iniciativa que tiene que ver con juntarse con más gente, interaccionar, sentir que estamos creando algo juntos, un montón de cosas muy bonitas que se genera un ambiente, por lo menos en los grupos que llevo de clases, pues es un ambiente muy agradable que se acaba convirtiendo ahí en una pandilla muy interesante, ¿no? Siempre me gusta decir que son espacios para trabajar, para divertirnos sobre todo, y en los que la idea es que todo el mundo pueda avanzarse desde el punto en el que esté. O sea, no tocamos para llegar a tocar muy bien y hay que tocar muy bien. Estamos en el punto en el que estemos y simplemente si cada uno, cada una vamos avanzando, ya estamos haciendo un buen trabajo. Y la idea es que entre todos los compañeros podamos sostener ese avance. Vale, este punto colaborativo tiene mucho que ver con la esencia de la percusión desde sus orígenes, ¿no? Que al final, como bichos sociales que somos, la música y la percusión ha estado siempre en todas las manifestaciones culturales, hasta en el día a día y en el hacer de sus gentes. Vale. Otro beneficio que tiene para mí muy importante es que nos abre la mente. ¿A qué nos abre la mente? A comprender otras culturas. ¿Por qué? Porque a poco que te pones a indagar en una música, a través de la música te interesas oye, ¿esta música de dónde es? Ah, esta música es de África. Ah, ¿y qué pasa allí? ¿Cómo se hacen las cosas en determinado sitio? Empiezas a indagar, empiezas a ver que hay otras maneras de hacer las cosas distintas. Eso amplía la mirada. Hay veces que pensamos que solo hay una única manera y es la nuestra. Ya sabemos que no, ¿verdad? Pero cuanto más maneras distintas vas conociendo, más te das cuenta de que se puede aprender de todas. Luego tú ya te vas quedando lo que te gusta de cada sitio y lo que no te gusta, pues no. Bueno, esto es muy interesante porque ahí derribamos barreras interculturales, ¿no? Que hay veces que no, yo esto sí, pero esto no. Bueno, ábrete a comunicarte y veremos si podemos aprender todos unos de otros, que seguro que sí. Con la percusión, hoy os quiero contar al respecto de la percusión cómo ha evolucionado en los últimos siglos de la cuna, o por lo menos toda la música que luego ha llegado a Occidente, a nivel rítmico mucho parte de África. ¿Por qué de África? Tiene influencia de muchas culturas, pero la influencia africana está muy presente en toda la música que escuchamos hoy en día, a nivel rítmico. En África, como os decía en el capítulo anterior, la música está presente transversalmente en la vida de las gentes, ¿no? Y cuando se trabaja en el campo hay música, y cuando hay una boda hay música, y cuando siempre hay música para acompañar eso. Yo me imagino los orígenes en los que pues, empiezas a chocar una piedra y te das cuenta de que si la estás chocando pues estás haciendo algo rítmico, o madera, o como esto que decimos de partir leña, o sea, según fue evolucionando, pero hacer las tareas rítmicamente, ¿no? Y cómo eso va acompañado de los cantos, que es lo más sencillo, o de silbar, o de tararear. Sabemos que durante
muchos siglos, pues a partir de 1500 se empieza a llevar esclavos, población africana esclava por las colonias europeas, se empieza a colonizar toda América, y toda esta gente que se esclaviza y se lleva desde África hacia América, tiene una cultura, tiene una identidad cultural, hacen música para acompañar su día a día, tienen sus propios ritos, tienen sus religiones, tienen sus creencias. Al llegar allí se les despoja de todo, se les despoja de la libertad, se les despoja de poder manifestarse culturalmente como ellos suelen hacer, de cantar estas canciones no, estos son ritos paganos, prohibidos, se va censurando todo, absolutamente todo. Pero para ellos es muy importante el tambor. Bueno, como os comento, en África la percusión en prácticamente toda África tiene mucho peso, mucha importancia. Entonces, África es muy grande, lógicamente, y hay un montón de tradiciones, un montón de etnias, un montón de estilos de música distintos, de instrumentos distintos, pero os voy a enseñar algunos de los más usados ya a día de hoy. Esto se llama dundun. Los dundunes son tres: dundun, sambán, el intermedio, y kenkeni, el pequeñito, que tradicionalmente se tocan los tres puestos así, como los tengo, pero sobre unos soportes, y se toca con palo, con una baqueta, y campana. ¿Vale? Y con los tres dundunes se hace la polirritmia. Se mezclan distintos ritmos y hace una polirritmia, que son varios ritmos sonando a la vez. Ahora ya se montan así, con cuerdas. Esto ya es muy evolucionado. Cuerda, está hecho con piel de vaca, una piel gordita, y si os fijáis, el cuerpo del instrumento es un tronco de madera. Esto es un árbol, tal cual, ¿vale? Se vacía por dentro, con un sistema que tienen un útil que le van dando golpes y va saltando la madera. Y al principio, o un primer momento por lo menos, tensaban la piel se monta mojada, le ponían como una especie de clavos hechos de madera, un agujero y como una cuña, tac, tac, y quedaba clavada. Al secarse se queda dura, se queda rígida como un cartón. Entonces, para afinarla, y sonaba un poco bom, bom, para afinarla, ¿qué se hace? Que todavía hay instrumentos hechos así. Se pone en el fuego y con el fuego la piel se tensa un poquito, se pone más tirante y pam, 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 y ya suena más afinadita, más aguda. Posteriormente se han hecho un montón de sistemas, y ahora a día de hoy se está utilizando, en África se utiliza este tipo de sistema con cuerdas, va unido con cuerda, con unos aros metálicos, y al tensar y retorcer estas cuerdas con un sistema que tiene particular de nudaje y demás, tensa y se va afinando los instrumentos. Estos serían los dundunes. Y otro instrumento africano muy conocido, y que se ha hecho conocido mundialmente y tiene mucha importancia dentro del mundo de la percusión, es el djembe. Estos instrumentos que os estoy diciendo sobre todo son de toda la zona del cuerno oeste, ¿no? Más que a lo mejor de la zona este, que tiene más influencia de la India y demás, en toda la zona oeste, pues Senegal, Mali, Costa de Marfil, Burkina, Gambia, Guinea, toda esta zona de tradición malinke, aunque hay un montón de etnias, pero sobre todo malinke o mandinga. El djembe es un instrumento fundamental, está siempre presente en cualquier tipo de celebración. Fijaros, esta es una pieza, le traje de Guinea, y es una pieza muy bonita, con una talla muy chula. Al final es un tronco de un árbol, son maderas pues bastante exclusivas, la verdad que cada vez hay menos, lamentablemente, y el djembe, en vez de montarse con piel de vaca, se monta con piel de cabra. Es más finita y tiene una afinación muy aguda. El djembe antiguamente no tanto, porque se afinaba también con calor, al fuego, pero ahora mismo que se afina con cuerdas lleva mucha tensión y suena muy agudo.
os voy a poner un fragmentito de un vídeo que salgo tocando un poquito el djembe, para que os hagáis una idea de cómo sería un ensamble entre los dundunes sonando y a la vez el djembe. Vamos a verlo. Vale, tenemos por otra parte instrumentos que vienen más de una tradición, pues Oriente Próximo, Oriente Medio, países árabes, por ejemplo, la darbuka, que es este instrumento, es muy típica, la darbuka es muy típica de Turquía, es muy típica, pues viene de Persia, de Irán, en Egipto también se toca mucha darbuka, acompañando la danza oriental, y originalmente estaban hechas de barro, se hacían de barro, y se le ponía normalmente piel, también una piel animal, con un sistema pues parecido de tensión al djembe. Ahora estas más modernas, ya mira, esta es pues una aleación, parece como una especie de aluminio o algo así, ya tiene parche sintético. Tiene un sonido muy agudito, y pues un ritmo, por ejemplo, árabe, por hacernos una idea. Bueno, darbuka es un instrumento también, por ejemplo, para iniciarse en la percusión, que hay quien me pregunta, oye, me quiero iniciar. Bueno, lo primero, ver qué estilo de música te gusta. Es muy importante, pues, decir, me gusta este estilo y quiero tocar este instrumento, me llama la atención por esto. Muy importante, a mí, si fuese a empezar, me gustaría que alguien me dijese, hay estos estilos, por eso os quiero contar un poquito todo esto, ¿no? Bueno, la darbuka, ventajas de la darbuka, instrumento ligero, bastante económico también, no suelen ser muy caras, y es un instrumento perfecto para que me voy a la playa y me lo llevo con un grupo de amiguetes, pues, ¿vale? Instrumento versátil, darbuka. ¿Algún otro instrumento africano? Fijaros qué curioso, ¿no? Pues desde que se hacen tinajas, la historia pues hará mucho de esto, no sé de cuándo, han tenido distintas utilidades, ¿no? Pues la que más conocemos, contener pues, todo tipo de líquidos, por ejemplo, pero también se utiliza para hacer música, y esto es muy antiguo y coincide curiosamente que esto se llama udu, o tinaja, udu. Y hay igual udus en África que en India, por ejemplo, de hace muchos años, ¿no? Y bueno, fijaros qué sonido tan interesante tiene. Esta concretamente le hice con Carlos, con un amigo cubano, que vive en Plasencia. Allí hay bastante cerámica y la cogió, y como los cubanos son tan apañados, tan manitas, la fabricó él. Entonces está hecho el agujerito, le hicimos a la tinaja y no tiene más, es una vasija sin más, y fijaros qué sonido tiene tan bonito, tan acuoso. ¿Vale? La tinaja se utiliza mucho en flamenco, así se fusiona, en música africana se utiliza mucho, pero flamenquito y tal se utiliza también bastante. Bueno, en África, por supuesto, hay todo tipo de instrumentos hechos con semillas, distintos tipos de chequerés, de shakers, hechos con semillas. Esto es un chequeré, es muy típico. Bueno, en África los hay, este concretamente es cubano. Y fijaros qué curioso, es una calabaza. En África también se utiliza mucho la calabaza para hacer instrumentos. Es una calabaza y luego, bueno, esto ya es sintético, pero muchas veces o tradicionalmente se hace con cuentitas que son semillas de guairuro, semillas de un montón de plantas que son así bastante redondeaditas, una malla y pues
junto con otros instrumentos más graves o de más presión, como los tambores, y esto le da ese brillito por encima. Vale. Bueno, pues ¿cómo evoluciona eso? ¿Cómo evolucionan estos instrumentos africanos que decíamos que viajan con sus gentes para América, ¿no? Obligados, no se fueron por gusto. Al llegar allí, ¿qué tambor? No, tambor, no. Prohibido, ¿no? Prohibido sus manifestaciones culturales, prohibido todo. Entonces lo empiezan a hacer de manera encubierta. Utilizar su expresión cultural y su religión, practicarla de manera encubierta, bueno, en Cuba, por ejemplo, dio lugar a la santería. La población que estaba allí esclavizada tenían sus ritos culturales y no les dejaban practicar sus ceremonias. Entonces, oye, no tenemos tambores, lo tenemos prohibido, pues ellos cogieron otro tipo de instrumentos. En Cuba, por ejemplo, cogieron las barricas de vino y de ahí se elaboraron las primeras congas. Voy a coger una conga. Las congas son estos instrumentos de percusión cubanos. La percusión así cubana está muy presente, las congas, los bongos, el timbal, la paila, que es lo que toca Tito Puente. Fijaros, están hechos, para que tengan esta forma, esto se llama estar hecho con duelas. Son laminitas de madera que les dan con calor, con vapor esta forma. Y bueno, de aquí realmente toda esa tradición africana llega a Cuba y con el paso de muchos siglos y mucho trabajo por sus gentes evoluciona y acaba desarrollándose pues toda la percusión cubana que es tan rica, ¿no? De la que sale pues en un principio el son montuno, que evoluciona hacia la salsa y un montón de estilos, ¿no? Venga, pues voy a poner un fragmentito en el que estoy tocando las congas para que veáis cómo suena. Porque he intentado tocar aquí, pero vibra la cámara. Pongo un fragmentito y veis cómo suena, ¿vale? Bueno, seguimos con nuestra visión, con ese recorrido que estamos haciendo, un poquito así una mirada amplia del movimiento, del ritmo y de la música con sus gentes, con las personas en definitiva, cuando viajan de África para América, como luego eso volverá de América para Europa, ahora lo vemos. Entonces hemos hablado de Cuba y en Brasil tiene otra evolución muy parecida. Llegan las personas africanas, son llevadas para allá, esclavizadas, y en un principio la música va muy de la mano con la religión, con sus ritos, ¿no? En Cuba decíamos que evoluciona hacia la santería, esa unión de religión de matriz africana, de origen yoruba, junto con el cristianismo. Y en Brasil también evoluciona eso, en vez de dando lugar a la santería, dando lugar al candomblé. Entonces hay muchas manifestaciones y prácticas religiosas del candomblé, que es esa mezcla de religión africana y cristiana, que a día de hoy se siguen manteniendo vivas, se siguen haciendo. Y por otra parte, hay otra vertiente de la música y del ritmo y de los toques que se van desligando de ese toque, de ese punto más de rito religioso, ¿no? Se va desligando y sigue evolucionando su camino, pues según va llegando gente de un sitio y de otro, como todo, ¿no? Evolución, desarrollo. Entonces en Brasil hay un montón, Brasil es muy grande y hay un montón de géneros distintos y de estilos, ¿no? Concretamente de percusión, pues, por ejemplo, todo el nordeste, Pernambuco, Recife, esa zona se toca mucho maracatú, que son tambores más grandes, como unos bombos así que llevan piel de cuero, ves muchas similitudes con cosas que vienen de África, ¿no? En Río evoluciona hacia la samba carioca, que es lo que tenemos visto siempre del sambódromo, ¿no? En carnavales, los vestidos con las plumas, todo tan exuberante, y eso es de Río, eso es propio de Río. Y en Salvador de Bahía evoluciona hacia el samba reggae, que coge elementos de esta samba carioca también de Río, pero lo juntan con una onda, con una identidad muy afro. Ellos tienen una identidad
por una necesidad, que han sido oprimidos durante mucho tiempo la gente de descendencia africana, ¿no? Muchos años de opresión, y ellos pues reivindican el derecho a tener su cultura y su manera de hacer las cosas, ¿no? Esto da lugar a diferentes estilos, y es muy curioso porque ha habido un fenómeno en los últimos 15 años de explosión y eclosión de unas ganas de tocar y una expansión del movimiento en torno a la batucada en Europa muy grande. Hace 15 años había un grupo en una ciudad, otro grupo en otra, y ahora en todos los pueblos hay varias batucadas, ¿no? Bueno, ¿qué tiene de particular la batucada? La batucada tiene de particular que es una manera, a mi modo de ver, que soy profe de batucada, supone un acercamiento muy sencillo a la música. Tocar música en grupo es algo muy agradable, que aporta muchos beneficios, y parece que tuviésemos que saber mucha música para iniciarnos, y la batucada te permite ese llegar y decir, ¿tú qué tienes que hacer? Y tengo que hacer ping, pong, ping, pong, ping, pong, dar un golpe y tener la experiencia de estar dentro. Cuando ya tienes eso, pues pasas a otro instrumento. Ahora cogemos uno que requiere más técnica, pero es una manera muy amable de llegar a la música. Hay mucha gente que llega así, tiene la experiencia, se empieza a enganchar, ahora aprende un poquito este instrumento, luego un poquito este otro, y ahora quiero saltar, mira, y ahora quiero empezar con tal. Entonces es una manera muy progresiva y muy agradable, que no requiere de tener que estudiar un montón de años, un estudio muy serio, para por fin poder empezar a disfrutar, ¿no? Es un camino, digamos, inverso. Aunque una vez que te metes, por supuesto, cuanto más tiempo le echas, como en todo, pues más rápido desarrollas, ¿no? Bueno, en batucada os voy a mostrar un instrumento y ahora os pongo algún fragmentito para que podáis estudiar. Fijaros, como os decía, que el djembe era un tronco de árbol, cómo aquello evoluciona en cada lugar, con los materiales que se encuentran en cada lugar, y la batucada con el tiempo, pues fijaros, de un djembe hecho de madera, al final cómo ha evolucionado a este instrumento, el chimbao, que es un instrumento relativamente moderno, cuerpo de aluminio, ya el parche es sintético, está pensado para que sea muy ligero, mucho más ligero que la madera, al ser de aluminio, para poder tocar en calle, van siendo todo adaptaciones, ¿no? Bueno, os voy a poner un fragmentito de un vídeo también en el que salgo tocando el chimbao, y es un vídeo que grabé haciendo un tutorial sobre un tema de Timbalada. Timbalada es grupo fundado por Carlinhos Brown. En este vídeo es de un tema que se llama Carimbolada Soul. Yo palpo la esencia de la alegría y un estilo de vida muy particular en Brasil, ¿no? Con muchas ganas de celebrar, muy conectado con la música. Ahí se ve mucho la tradición afro, ¿no? La música está muy presente, vas a un concierto y todo el mundo lo baila, todo el mundo se sabe las letras, todo el mundo conoce a artistas, a muchos, no solo los 3 que están sonando en la radio, ¿no? Hay mucha cultura musical. Bueno, esto forma parte de todo su marco cultural que viene de tradición de años, ¿no? Bueno, sin más, os pongo este vídeo para que veáis un poquito cómo suena y que veáis esa alegría de los brasileños en acción, bailando y disfrutando.
Pues os voy a contar ahora sobre el cajón flamenco. Después de ver esto, qué alegría transmite, ¿verdad? En Brasil, estuve en enero, hay muy buena onda. Bueno, cajón flamenco. El cajón. Resulta que una vez más nuestros hermanos africanos tienen que ver con, bueno, muchísimo que ver con el desarrollo y la evolución del cajón flamenco, que decimos que es algo nuestro, el nuestro cajón. Bueno, durante todos estos siglos de esclavitud ya hemos visto que las personas se ven obligadas a dejar todo, ir a otro lugar donde tienen que subsistir como buenamente pueden, y uno de los elementos a los que agarrarse para dar cierto sentido a su vida son sus manifestaciones culturales. Siguen tocando clandestinamente y concretamente ahora en Perú, hemos pasado por Cuba, por Brasil, pues vamos a hablar un poquito de Perú, hay una comunidad muy grande, afroperuana, es decir, son de descendencia africana, pero ya nacen en Perú, y que siguen manteniendo pues esas expresiones culturales que sus antepasados africanos les habían dejado, el toque de ritmos y demás. ¿Con qué? Con lo que tenían. Resulta que en los puertos había pues una serie de cajones que muchas veces eran empleados para transporte de mercancías, de pescado y demás, y con esas cajas de madera, con esos cajones, empiezan a hacer lo que antes hacían en otro elemento, el que tuviesen, pero ahora empiezan a hacer ritmo con el cajón. Así surge el cajón peruano, y hay todo un movimiento, es un instrumento que los peruanos dicen, no, el cajón es peruano, y los flamencos dicen, el cajón es flamenco, bueno, todo, ¿y de quién es? ¿Qué más da? En definitiva, sí, viaja desde África, ¡pac! En Perú está el cajón peruano y se toca tal cual, es muy parecido a lo que conocemos como cajón flamenco en cuanto a construcción. La diferencia está que el cajón flamenco, posteriormente se le añadió una cosa que es el bordón, que son o unas cuerdas de guitarra o unos alambritos que lleva por dentro que hace que suene. Y el cajón peruano suena más a madera, es más seco, no tiene ese bordón. Pero básicamente es lo mismo. ¿Qué pasa? Que en Perú el cajón peruano está muy extendido y Paco de Lucía, en uno de sus viajes para allá, tocando allí en la embajada española, en 1977, o sea, es que es historia muy reciente, escuchó pues había allí una serie de artistas aquella noche trabajando y escuchó a alguien tocar el cajón y dijo, uy, ese instrumento empasta perfectamente con la acústica del flamenco, ¿no? Tiene un grave que parece un zapateado y tiene un agudo que empasta la sonoridad perfectamente. Y a su percusionista de esa época, Rubén Dantas, le dijo, oye, ficha ahí y coge idea que esto lo vamos a meter nosotros en nuestro espectáculo, ¿no? Y así lo trajeron para acá. Fijaros, estamos hablando de 1977. Al llegar aquí, Paco de Lucía muy bien relacionado y muy en contacto permanente con todos los músicos de la escena flamenca de esa época, pues el instrumento hizo ¡buah! Y se expandió. Y a día de hoy, pues pregunta, ¿el cajón flamenco? Y todo el mundo lo conoce, ¿no? Un cajón flamenco. Bueno, es un instrumento que tiene, la verdad, a mí me gusta mucho, porque es de construcción muy sencilla, es económico, es madera, da gusto tocarlo, ¿no? Y empasta muy bien de sonoridad con un montón de géneros. En un principio se introduce en el flamenco con mucha fuerza, pero a día de hoy ha evolucionado y se toca en multitud de estilos, ¿no? Puedes acompañar pop, puedes acompañar rock, porque tiene una sonoridad que prácticamente el grave es como si fuese el bombo de una batería, y el agudo, el chasquido, parece una caja de batería también. Entonces, para formatos acústicos es muy agradable, es bastante sencillo de tocar, como todo requiere su dedicación, pero si le pones cariño y ganas, en no mucho tiempo puedes estar manejándote bien. Yo acabo de hacer un curso, tengo un curso para aprender percusión desde cero, un curso online, y te puedo decir que en pocos meses puedes estar manejándote muy bien y acompañando distintos estilos. He visto cómo la gente va aprendiendo con ello. Y bueno, yo es un instrumento que recomiendo mucho. Cuando alguien quiere empezar, si dices, es que me gustan distintos estilos, es un instrumento muy versátil. Os voy a dejar un trocito, un fragmento, en el que salgo tocando un poquito el cajón acompañando una musiquita, ¿vale? Venga, vamos a ello.
siento solo, porque talea como los pájaros que vuelan. Entonces me vuelvo loco y me lanzo a la calle a perderme por la taberna. Cuando estoy contigo soy mejor persona y todo tiene más color y nadie me puede alcanzar. ¿Y qué quiere de mí si soy como el agua cuando río va y no la deja seguir? Y buscando la libertad y hace tiempo ya perdí cuando te empecé a querer. Bueno, habéis visto una aplicación del cajón acompañando pues un estilo de música determinado y como os decía, esto se va transformando muy rápidamente, ¿no? Ahora nos movemos todos de aquí para allá, estamos hiperconectados y eso hace que todo evolucione deprisa y la música también. Entonces alguien que toca la batería lo escucha y dice, oye, que tengo que cargar con toda la batería para ir a hacer el bolo a no sé dónde, la prueba de sonido, dice, y no, es un escenario chiquitito, uy, me llevo un cajón y aunque toque blues o toque soul da igual, o hago jazz o hago funky, ¿puedo con el cajón? Bueno, me hago un set chiquitito, un cajón, unos platitos. Entonces se está introduciendo con mucha fuerza en ese formato más acústico. Y bueno, os voy a poner un trocito de un tema tocado con Raquel Molina. Raquel Molina es una gran amiga con la que trabajo hace pues, más de 15 años. Es una cantante maravillosa, una crack. Está de profe de canto en la Escuela de Música de Bocema. Muy, muy, muy recomendable. Y vais a ver cómo canta. Nada, os dejo un trocito, ahí podéis ver cómo canta ella, cómo el cajón empasta en un estilo que no es para nada flamenco, ¿no? Y así vemos la versatilidad también del instrumento. Vamos a ello. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you do in my head a big picture. Since I've come home, well, my bed is being made and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come over? Stop making a fool out of me. So why don't you come over, Valerie? Valerie. Bueno, os había dicho que cantaba bien, ¿no? Bueno, pues hasta aquí un poco el capítulo de hoy. Hemos pasado por un montón de cosas, ¿no? ¿Qué he querido transmitir? Como haciendo mucho resumen, os diría que la música es algo muy vivo, que está en permanente evolución, que el que cree que no, esto es así y esto es nuestro y tal, pues simplemente igual a lo mejor nos faltan datos para... yo no quiero decir cómo son las cosas, ¿no? Pero bueno, simplemente investigar y ver de dónde vienen las cosas, a mí un poquito lo que me ha dado la perspectiva de que no hay nada que sea de nadie, o sea, que todo fluye y evoluciona, todos cogemos ideas de un sitio, las damos media vuelta de tuerca, las desarrollamos y da pie a otro, otros cogen eso y lo siguen desarrollando y lo que viene siendo la evolución, básicamente. Entonces, bueno, os animo a que empecéis y a que vayáis desarrollando vuestro propio camino con la música, con la percusión. Si tenéis cualquier duda, yo ando por aquí, me localizáis y estoy encantado de contaros si queréis empezar con la percu, ¿vale? Os mando un abrazo grande.